Dicen que hay batallas que pueden evitarse, que la sabiduría, la estrategia o incluso la rendición pueden frenar una guerra, pero hay otras que son inevitables, que nacen con el propio destino, como si los hilos del universo estuvieran atados desde antes del primer trueno. Y esta es una de ellas, porque desde el mismo día en que nació, la serpiente Jormungandr ya tenía un enemigo, Thor. En los tiempos antiguos, cuando los 9 mundos aún vibraban con el poder de los dioses, una criatura crecía en lo más profundo del océano. Era tan larga que rodeaba toda la tierra. Su cuerpo se enroscaba en las profundidades de Midgard como una cuerda que aprieta lentamente, y su cabeza descansaba en el mismo borde del abismo. Era hija de Loki, el dios del engaño, y de Angerboda, una temida giganta de Jotunheim, y su nombre infundía terror. Jormungandr, la serpiente del mundo. Solo con crecer ya era una amenaza, pero lo más inquietante era lo que los dioses sabían de ella. Según las profecías, llegaría el día en que saldría de su prisión marina y mataría a Thor. Los dioses de Asgard, al conocer esta profecía, no sabían cómo actuar. Algunos querían destruirla de inmediato. Otros, liderados por Odín, creían que no debía ser asesinada sin motivo y que sería mejor desterrarla. Y así lo hicieron. La arrojaron a los océanos profundos, esperando que las aguas la mantuvieran lejos del mundo. Pero allí, en la oscuridad salada, Jormungandr no murió. Se hizo más fuerte, más grande, más letal. Mientras tanto, Thor crecía bajo el peso de una responsabilidad que pocos podrían soportar. Era el dios del trueno, protector de la humanidad y defensor del equilibrio entre los mundos, empuñando su martillo Mjolnir. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a la bestia, pero nunca hablaba de ello. Solo empuñaba su arma con más firmeza, solo entrenaba más duro, solo rugía más alto en el campo de batalla. No era el tipo de dios que huye de su destino, era el tipo que lo desafía con cada golpe. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, incluso Thor tenía dudas. ¿Era posible vencer a una criatura cuyo destino era matarlo? ¿Se podía cambiar lo escrito en las runas del destino? Tal vez no. Pero eso no impediría que lo intentara, porque para Thor, el valor no estaba en evitar la muerte, sino en enfrentarse a ella con honor. Y así comienza esta historia, con una criatura creciendo en las sombras del océano y un dios preparándose bajo el cielo. Dos enemigos que aún no se han cruzado del todo, pero que ya están unidos por una línea invisible, una línea que se tensará hasta romperse el día del fin del mundo. A pesar del miedo que inspiraba Jormungandr, durante siglos reinó una tensa calma. La serpiente, aunque gigantesca y poderosa, parecía dormir bajo las aguas, enroscada alrededor del mundo como si aguardara su momento. Mientras tanto, los dioses de Asgard continuaban con sus gestas. Thor, en particular, se había convertido en el más temido por los enemigos del panteón. Gigantes, trolls y bestias caían bajo el poder de Mjolnir, su martillo divino. Pero ni el más feroz de sus combates podía compararse con lo que estaba por venir. Un día, sin embargo, esa calma se rompió. No fue el Ragnarok, todavía no. Fue una grieta, una señal. Thor, siempre hambriento de desafíos, viajó con el gigante Heimir hasta el borde del mundo, a un lugar donde el océano parecía no tener fin. Allí, con una barca diminuta y unas redes, se propuso pescar no peces, sino monstruos. Su objetivo era claro: provocar a la serpiente, porque en el fondo, Thor no soportaba la espera. Sabía que su enemigo estaba ahí abajo, y decidió llamarlo. Con la fuerza de un dios y el orgullo de un guerrero, lanzó al mar un anzuelo colosal, con la cabeza de un buey como carnada, y mientras las olas se agitaban, el anzuelo descendía más y más profundo, hasta tocar lo innombrable. Entonces, ocurrió. El océano se partió en un rugido sordo. El cielo se oscureció, algo enorme se movía en las profundidades. Era Jormungandr. Había mordido el anzuelo.
Lo que vino después fue un momento suspendido en el tiempo. Thor, de pie en la barca, tiraba con todas sus fuerzas. Las olas se alzaban como montañas. El mar hervía. Y entonces, entre espuma y relámpagos, los ojos de la serpiente emergieron del agua. Sus colmillos brillaban como lanzas. Su lengua silbaba como un trueno. Era tan grande que oscurecía el horizonte. Thor gritó, Mjolnir en mano, preparado para dar el primer golpe. Pero justo cuando el destino parecía cumplirse, algo inesperado ocurrió. Heimir, horrorizado por lo que veía, cortó la cuerda. La barca tembló. La tensión se rompió y la serpiente cayó de nuevo al fondo del mar. Thor rugió de furia. No por miedo, sino por haber sido privado de su combate, por no haber podido cumplir su destino aún. Esa escena quedó grabada en los cielos. Algunos dicen que el trueno que siguió fue el grito de Thor maldiciendo a Heimir. Otros, que la propia serpiente dejó una cicatriz en el océano. Lo cierto es que, desde aquel día, el mundo supo que su batalla no era una leyenda, era una promesa. Si estás disfrutando del relato, no olvides suscribirte. Queda mucho por descubrir y muchas historias épicas por contar. Después de aquel encuentro frustrado, Thor no volvió a hablar del tema. Pero algo había cambiado en él. Quienes lo conocían decían que a veces se perdía mirando el horizonte, como si pudiera ver más allá del mar, donde dormía su enemiga. Desde entonces, sus pasos se hicieron más pesados y su mirada más seria. Sabía que el final se acercaba y con él su destino sellado. Y no era el único, porque en los rincones del mundo los signos del Ragnarok ya comenzaban a mostrarse. Los inviernos se volvieron más largos, las cosechas morían antes de nacer, el sol y la luna, perseguidos por lobos gigantes, empezaron a desvanecerse por momentos. Las runas hablaban de un tiempo en que los lazos del mundo se romperían. Loki, el embaucador, padre de la gran serpiente, sería liberado de sus ataduras. Los muertos caminarían de nuevo, y los dioses, uno a uno, caerían en la batalla del fin del mundo. Nadie escaparía, ni siquiera Thor. Pero el dios del trueno no temía morir. Lo que temía era no llegar a tiempo. Sabía que cuando el Ragnarok estallara, él y Jormungandr se encontrarían en el campo de batalla. No en el mar, no en una barca, en tierra firme, en medio del caos, mientras el cielo ardiera y el suelo se partiera en dos. Era un enfrentamiento inevitable, un choque entre dos fuerzas diseñadas para destruirse mutuamente. Y entonces llegó el día. El cielo se volvió rojo. Los árboles ardieron sin llama. El puente del arco iris, Bifrost, se resquebrajó bajo los pasos de los gigantes. Heimdall tocó el cuerno Gjallarhorn, y su sonido resonó por todos los mundos. Era el comienzo del fin, el Ragnarok. Y entre los primeros en correr hacia el fragor estaba Thor. Con Mjolnir en alto, el dios del trueno descendió como una tormenta viva, dispuesto a enfrentar su destino. En el campo de batalla, entre cadáveres de dioses y gritos de desesperación, Thor vio a la serpiente. Ya no dormía. Se alzaba sobre los ejércitos como una montaña en movimiento. Sus ojos eran pozos de oscuridad. Su lengua, una llama líquida. Cada vez que se movía, la tierra temblaba, y entonces, sin mediar palabra, ambos corrieron uno hacia el otro, como si el universo se replegara en ese único instante. Y ahí quedaron, frente a frente, el dios y la bestia, el trueno y el abismo. La batalla que nadie pudo evitar estaba a punto de comenzar. El impacto fue tan colosal que el mundo pareció detenerse por un instante. El primer golpe de Thor sacudió el aire como un trueno real, haciendo retumbar incluso los cimientos de Asgard. Mjolnir, su martillo, brillaba con rayos que surcaban el cielo como si los mismos elementos lo obedecieran. Pero la serpiente no retrocedió. Con una velocidad antinatural, giró su cuerpo gigantesco y envolvió a Thor entre sus anillos, intentando aplastarlo como a una presa.
El dios forcejeó, rugiendo con la furia de todos los relámpagos del cosmos. La batalla se volvió un torbellino de destrucción. Mjolnir rompía escamas gruesas como piedras sagradas. Cada golpe de la bestia abría surcos en la tierra, lanzando rocas y fuego por igual. El cielo llovía sangre. A lo lejos, los demás dioses caían en sus propios duelos fatales. Odín enfrentaba al lobo Fenrir. Freyr luchaba sin su espada contra Surtr y el fuego consumía todo. Pero en medio del caos, la atención del universo parecía concentrarse en ese único duelo, el de Thor contra la serpiente que rodeaba el mundo. Durante un instante, Thor logró liberarse de los anillos de Jormungandr. Dio un salto prodigioso, impulsado por la furia y la desesperación, y con ambas manos alzó el martillo para asestar el golpe definitivo. Mjolnir cayó con tal fuerza que la explosión de energía cegó a todos los presentes. El rugido de la serpiente fue un eco final, un lamento que pareció arrastrar consigo el alma de la tormenta. Había caído. Jormungandr, la serpiente del fin del mundo, yacía muerta a los pies de su verdugo. Pero el precio fue altísimo. Thor apenas se mantenía en pie. Miró el cuerpo inmenso y retorcido de su enemiga y dio 9 pasos hacia atrás. Solo 9, porque en su veneno estaba la venganza. Cada escama, cada diente, cada gota de sangre de la criatura estaba impregnada de muerte. El dios del trueno, el más fuerte, el más indomable, cayó de rodillas. Había vencido a su enemiga eterna, pero no sobreviviría a su triunfo. Fue entonces cuando el silencio cayó sobre el campo de batalla. No era la calma de la victoria, sino el vacío del final. Los dioses caídos, los monstruos muertos, el fuego extinguiéndose en cenizas. Y entre todo, el cuerpo de Thor, inmóvil, pero aún con el martillo en la mano. Porque hasta el último momento sostuvo lo único que nunca abandonó, su deber. Y mientras los sobrevivientes del Ragnarok se preparaban para lo que vendría después, el nombre de Thor resonaba como un trueno lejano, no como un dios, sino como un símbolo, el de la lucha inevitable, el del sacrificio necesario. Los vientos soplaban sobre un mundo hecho trizas. Las cenizas del Ragnarok cubrían la tierra como una nevada oscura y silenciosa. Los grandes dioses y sus enemigos yacían caídos. El mar había engullido ciudades, los árboles sagrados ardían, y el cielo, otrora hogar de los dioses, se había quebrado. Pero incluso después del fin, algo permanecía, la memoria, porque los mitos no mueren, solo esperan. Entre las ruinas, algunos sobrevivientes abrían los ojos. No todos habían perecido. Balder, el dios de la luz, regresaba desde el mundo de los muertos. Vidar y Vali, hijos de Odín, se alzaban entre los escombros. Magni y Modi, los hijos de Thor, encontraron el martillo de su padre, aún intacto, brillando entre los restos como si esperara un nuevo portador. La era antigua había terminado, pero en el horizonte se vislumbraba una nueva aurora. Los humanos también sobrevivieron. 2 de ellos, escondidos entre las raíces de Yggdrasil, emergieron cuando todo pareció calmarse. Lif y Lifthrasir, los elegidos para continuar la raza humana, caminaron por un mundo diferente, aún tembloroso pero fértil. No conocían a los viejos dioses más que por susurros, pero sabían que la tierra que pisaban estaba hecha del sacrificio de muchos. Y entre las historias que comenzarían a contarse en esta nueva era, ninguna tendría la fuerza de la de Thor. Se decía que el trueno aún resonaba en las montañas cuando alguien nombraba su lucha, que el mar se encrespaba cada vez que se recordaba el cuerpo de Jormungandr, que los niños aprendían su historia no por miedo, sino por valor, porque Thor no solo venció a la serpiente, venció al destino que nadie podía evitar. ¿Y acaso no es eso lo que define a un verdadero héroe? No quien sobrevive, sino quien lucha sabiendo que puede caer, no quien reina, sino quien protege, no quien teme al fin, sino quien lo enfrenta martillo en mano. Esa fue la grandeza de Thor,
no su fuerza, no su divinidad, sino su decisión de no rendirse ante lo inevitable. Por eso cuando el trueno suena en lo alto, muchos aún alzan la vista, porque aunque los dioses ya no caminen entre nosotros, el eco de sus hazañas sigue vivo. Y entre todas, hay una que resuena con fuerza, la de aquel dios que, en el fin del mundo, decidió no retroceder. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo, porque aún quedan muchas más leyendas por contar,